Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis amigos de Europa, de Asia, América del Norte. Hoy día quiero tocar un tema muy interesante que es parte de un ebook que vamos a lanzar como un bono en nuestro próximo curso Ser Productivo Siempre. Vamos a hablar de cómo comunicarse bien productivamente. Y es importante cuando yo digo cómo comunicarse bien productivamente porque el tiempo es oro, como dicen los ingleses. La importancia de la administración del tiempo. La administración del tiempo es uno de los secretos más grandes que se tiene en la gestión de las empresas. Y eso requiere en realidad todo un sistema y un orden. Lo que voy a tocar inicialmente es la importancia de la comunicación interpersonal. Como nosotros vemos acá, la comunicación interpersonal es verbal, tiene un tema de entonación y también tiene no verbal, ¿no? Es una característica no verbal que es corporal. La comunicación interpersonal es importante porque las intenciones del emisor deben ser comprendidas por el receptor. Las intenciones del emisor deben ser comprendidas por el receptor. Eso significa de que el mensaje cuando sale del emisor o varios emisores y a varios receptores fluye hacia el receptor. Pero el receptor, de acuerdo a su sensibilidad y a los niveles de ruido que hay entre el transmisor y el receptor, hace de que él lo decodifique. Y lo decodifique de acuerdo a sus características fisiológicas, características políticas, sociales, de tiempo. O sea, no todos decodifican el mensaje que se quiere enviar. O sea, no todos comprenden. Entonces, el secreto está que al diseñar el mensaje se pueda en realidad ser comprendido por el receptor o comprendido en una gran parte. Y esos son temas de carácter hasta que producen conflictos. Entonces, la comunicación interpersonal es importante y tiene la característica verbal, ¿no? La comunicación interpersonal verbal, que es la que estamos tratando hoy día, tiene que ver mucho con el tema de la entonación. Cómo se expresa uno, con dulzura, con tranquilidad o con energía cuando quiere que las cosas se realicen de forma inmediata. Pero hay otra comunicación interpersonal que a veces no la tenemos en consideración, que es la no verbal. Está relacionada con la parte corporal, está relacionada con el manejo, ya sea de los miembros superiores, el manejo de la cabeza, en realidad las expresiones. Hay técnicas, por ejemplo, cuando una persona está diciendo la verdad o no, hay técnicas que detectan esa característica de la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación interpersonal es verbal y es no verbal y es corporal. Entonces nosotros debemos de siempre fijarnos, por ejemplo, en los grandes speakers. Si hablamos de Tom Peters, es un conferencista famoso, si hablamos de Peter Senge, si hablamos de Michael Porter, o hablamos de alguien que conozcamos, Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces vemos de que cada uno tiene una característica de comunicación y es propia de su estilo, es propia de su sistema de trabajo. Pero vamos a tocar un tema ahora que es importante, que es la comunicación organizacional. La comunicación organizacional tiene la característica de un iceberg. La característica de un iceberg, ¿no? Imaginémonos por un momento dado de que estamos en el mar y vemos cómo el Titanic choca contra un iceberg, ¿no? Y se hunde porque en realidad en la parte de la línea de flotación del barco se hace un forado y bueno, no pueden controlar la inundación y bueno, el barco se hunde. Pero igual es en las empresas. En las empresas hay una comunicación de políticas, de disposiciones, reglamentos, manuales, ¿no? Procedimientos, pero hay una comunicación que no se ve, que es una comunicación que expresa la cultura organizacional. Cuando uno llega a una empresa o hace un pedido a un proveedor, uno se da cuenta de cuál es la cultura organizacional, si son rápidos, si son atentos, si son solícitos, si desean ayudar. El clima laboral también, uno llega a una empresa y se da cuenta del clima laboral desde la recepción y los diversos elementos funcionales de la empresa. Entonces, las comunicaciones en realidad organizacionales tienen tres características. Una es de cadena, ¿no? Acá la pongo.
Una es de cadena formal, otra es de rueda y otra es de todos los canales, ¿no? Cadena, rueda y todos los canales, ¿no? Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque ya sea en las comunicaciones de cadenas, de rueda o de todos los canales, el uso de la comunicación verbal, el uso de la comunicación no verbal, el uso de los medios móviles, el uso de los sistemas establecidos para comunicarnos por email u otros medios o por redes sociales, hacen en realidad de que gran parte de la comunicación sea no formal, pero sin embargo eso está relacionado con la marcha de la empresa. Lo que quiero tocar ahora es en realidad el tema de cuáles son las barreras que debemos de vencer, ¿no? Las barreras que debemos vencer en las comunicaciones. Porque en las comunicaciones normalmente hay que vencer algunas barreras. ¿Y cuáles son esas barreras? Por ejemplo, las barreras, la importancia del parafraseo, la importancia de la escucha activa y la importancia de la simplificación. ¿Qué significa? ¿Por qué es conveniente parafrasear una comunicación? Hay un ejemplo que es tácito. Parkinson hizo un libro, una investigación. Por ejemplo, si nosotros deseamos pintar la reja de la empresa, todos dan su opinión. El color verde, rojo, amarillo, azul. Pero si se toca un tema un poco técnico, el que decide es una persona. O sea, da su opinión y todos le dicen sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha parafraseado en realidad de la importancia de los beneficios, de la rentabilidad, de esa acción estratégica o una acción operativa. Entonces, uno debe parafrasear los conceptos cuando son muy técnicos o son muy específicos. Después debe escuchar activamente, porque el que escucha activamente es el que tiene el poder. El que escucha activamente es el que tiene el poder, ya que va a permitir en realidad conocer cuál es el concepto de aquella situación que uno quiere desarrollar. Entonces, escuchar activamente, aparte que es una habilidad, ¿no? Es una característica muy importante en las empresas y en los medios gerenciales. El otro tema es la simplificación. ¿Y cuáles son las técnicas de la simplificación? Las técnicas de la simplificación yo las recomiendo. Si uno tiene que tener una comunicación en un directorio, con un equipo de trabajo, uno debe de anotar los puntos importantes en una hoja, escribirlos. Y posteriormente ya lo que tiene que hacer es hacer una corrida, un ensayo y entrenarse para poder simplificar la comunicación. La comunicación, cuando es simplificada, puede ser repetida varias veces y puede ser comprendida. Pero si la comunicación es muy engorrosa, no es lo adecuado. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Las fórmulas son las siguientes. Parafrasear, siempre parafrasear. Segundo, escuchar activamente, aprender a escuchar activamente. Parafrasear, escuchar activamente. Tercero, simplificar. Parafrasear, escuchar activamente y simplificar. Eso hace que las comunicaciones sean buenas. Bueno, queridos amigos, este es un avance de un ebook que vamos a tener nosotros próximamente en nuestro curso Ser competitivos y ser productivos siempre, que vamos a lanzarlo en muy poco tiempo. Y uno de los bonos es las comunicaciones, en base a la experiencia que hemos tenido por más de 10 años, en realidad haciendo asesoramiento de consultoría a las pequeñas empresas y a organizaciones también sin fines de lucro. Bueno, ha sido un gusto de verlos. Nos vemos. Gracias.